Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este importante seminario sobre embarazo e inmunidad, comprendiendo la función de la vacunación. Yo soy una de las coordinadoras del equipo de vacunación, Cameron Nahart, y me alegra darles la bienvenida a todos en este seminario que busca difundir la campaña que tenemos. Quiero contarles primero que tenemos interpretación en español al evento. Pueden elegir el idioma que prefieren haciendo clic en el icono de interpretación que ven en la cinta inferior de su pantalla y ahí elegir el idioma. Si lo prefieren, pueden poner en silencio el audio original y escuchar solo la interpretación al español. Esta campaña de Hunger Free y de Nueva York busca afrontar directamente las dudas que hay sobre cómo la vacuna afecta en el embarazo y cómo ayuda a la inmunización. Hemos recolectado las preguntas y preocupaciones de personas embarazadas y en el panel vamos a hablar de temas específicos que ustedes querían comentar. Nos alegra que tanta gente nos acompañe esta tarde de toda el área de Nueva York y les agradecemos mucho su asistencia. Dos de ustedes que nos acompañan podrán ganar una tarjeta de regalo de $50 de Amazon, así que por favor quédense hasta el final para que cuando sea el sorteo sepan si tuvieron la suerte. Tenemos a panelistas muy destacados para responder sus preguntas y para que nos guíen, que ya voy a presentar. Ahora le doy la palabra a Filomena, que es parte de la organización comunitaria de Hunger Free Nueva York. Hi, good afternoon, and thank you for joining us. My name Hola, is buenas tardes y gracias por acompañarnos. Thank you for joining us today on April 19, Gracias por 2026. estar aquí este 19 de abril con My name, nosotros. my name is Filomena Acevedo, Mi and I nombre am es the Filomena director, Acevedo of Community y soy la Organizing in Hunger directora Free NYC, de and I'm organización happy to, comunitaria de Hunger Free Nueva York and I'm definitely happy to y join me today alegra with all of mucho you and estar join aquí con with todos ustedes with CUNY University on the vaccine literacy campaign junto today con to la bring this universidad information en to esta all of you campaña de alfabetización. on behalf of our low-income community that is needy. We had doctors, expertise, Tenemos we had the médicos, Vanessa Dash doctoras, for that they got expertos, the testimonial, and we also tenemos have muchos staff from Hunger testimonios Free también NYC that they're going to be speaking about the safety of the vaccine. y Thank you vamos a for hablar joining us de lo today. segura que es la vacuna. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nayi? Nayi. Hola a todos, yo soy Nayara Miskiri, soy la coordinadora de acción comunitaria en vacunas y beneficios. Soy parte del equipo aquí de Hunger Free. Nuestra prioridad es promover las políticas que se necesitan para asegurar que todas las personas de Estados Unidos tengan acceso a alimentación nutritiva. Desde la pandemia se agregó también la alfabetización sobre la vacuna a nuestros programas, además de información sobre otros programas que tenemos. Buscamos darle a las comunidades información sobre las vacunas para que tomen las mejores decisiones para ellos y sus familias. Nuestro lema es terminar con el COVID y terminar con el hambre. Le doy ahora la palabra a Helen. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Helen Baraki, soy otra de las coordinadoras del programa de vacunación de Hunger Free. Muchas gracias por acompañarnos. Mansi, gracias a todas por presentarse. Y ahora Loren va a compartir una encuesta para el público. En la pantalla va a aparecer una pregunta. Aquí pueden elegir la respuesta que más les identifique. Está en inglés y en español. Así que pueden elegir la alternativa que las identifique mejor. Les vamos a dar un minuto más para que todos y todas tengan tiempo de responder la encuesta.
Bien, el 60% entonces de quienes están aquí están por una razón distinta, lo comprendemos, porque la idea aquí es compartir las dudas que tenemos y resolverlas. Así que muchas gracias. Déjenme compartir los resultados de la encuesta y vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a presentar a las integrantes de nuestro panel. Le doy la palabra para eso a Helen. Muchas gracias. Me gustaría ahora presentar a nuestra panelista que ha tenido la amabilidad de preparar una presentación para nosotras. Hoy nos acompaña la doctora Camille Claire, que es ginecóloga obstetra certificada y profesora también, y epidemióloga. El primer panel será iniciado por ella, como dije, ginecóloga certificada, graduada de la Universidad Albert Einstein del Bronx. Es ahora también profesora titular en el Departamento de Ginecología en la Universidad Downstate Health Sciences. Ella es miembro del Colegio de Ginecólogos de Estados Unidos. También participó de nuestro seminario anterior sobre salud en el embarazo, así que gracias, doctora Claire, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan amable. Iniciamos la presentación entonces. Mi objetivo es darles información sobre las vacunas y el embarazo, que espero resuelva las dudas que tienen. Algunas las enviaron con anticipación y espero que recibamos también más preguntas durante la conversación de hoy. Así con mis colegas podemos ayudarles a tomar decisiones sobre qué hacer durante su embarazo y después en lo que respecta a la vacunación. Hoy entonces vamos a hablar de a qué nos referimos con inmunidad en el embarazo, qué es lo que sucede, el rol de las vacunas y las vacunas que recomendamos. Y digo recomendamos porque como ginecóloga obstetra soy una de las personas que recomienda la vacunación a mis pacientes. Esto es una imagen general que describe el proceso. Lo que sucede es que las madres, voy a usar ese término que puede ser neutro, como una persona embarazada que está conectada a su bebé a través de la placenta. Así los nutrientes pasan de la persona embarazada al infante o al feto durante el embarazo. Si alguien se enferma, la placenta puede ser afectada y dada la conexión entre madre y bebé, ese daño a la placenta puede afectar al bebé, así como la capacidad de la madre de recuperarse de la infección. Lo que pasa entonces es que la madre produce anticuerpos, que es una proteína que se produce para combatir las infecciones. Como ven en la imagen a la derecha, ese anticuerpo son esas áreas azules. Esa en realidad es la fuente de la infección. Y con los anticuerpos que produce la madre, ella puede combatir esa infección, además de proteger al bebé con esos anticuerpos que pasan de su cuerpo al del bebé por la placenta. Espero que eso vaya quedando más claro a medida que avancemos la presentación. Entonces, ¿cuándo debe vacunarse una persona? En esta lámina se dice que en general recomendamos la vacuna en el segundo trimestre, que va de las 13 a las 28 semanas, pero en realidad depende de la vacuna. Algunas vacunas se pueden administrar en cualquier momento del embarazo, otras se dan en un momento en particular en que hay mayor protección, que es más cerca del parto, y eso lo vamos a hablar más en profundidad. En esta imagen
vemos dos vacunas en particular de las que vamos a hablar con mis colegas hoy. Una es la vacuna contra la influenza y la otra es la TITAC, que contiene 3 vacunas que te protege contra el tétano, la difteria y también la tos convulsiva. Estas son enfermedades que son muy graves en una persona embarazada. Por eso aprovechamos las vacunas en el embarazo para cuidar la salud de la madre, pero también la del bebé por nacer. La vacuna contra la influenza se puede recibir en cualquier momento del embarazo, sobre todo en momentos en que hay más casos. Eso suele ser en otoño, entre septiembre y octubre, pero también puede ser en cualquier momento del embarazo. Lo que hace la vacuna es que esos anticuerpos, la proteína que les mencionaba, pasen al bebé a través de la placenta, como veíamos en la lámina anterior, y así el bebé es protegido de la enfermedad hasta después del parto, cuando ya puede recibir su propia vacuna. Eso suele ser a los 6 meses de nacido el bebé. Esto entonces es una protección muy importante para la persona embarazada, pero también para el bebé hasta que pueda recibir su propia vacuna. La vacuna para la tosferina o la Tdap se administra hasta las 36 semanas del embarazo para darle protección a la madre. Nuevamente se crean estos anticuerpos que se traspasan al bebé a través de la placenta y así se le protege de la enfermedad. Porque el bebé también recibe su vacuna unos 2 meses después de nacido. Así entonces el bebé recibe esta protección a través de su madre cuando ésta se vacuna. La razón por la que nos preocupan las vacunas y queremos es que en el caso de las embarazadas, si les da influenza, se complican más. Pueden tener la enfermedad con síntomas más graves que una persona no embarazada, lo que significa la posibilidad de hospitalización, mayores visitas al médico. Y para los bebés también hay un riesgo mayor de enfermarse de gravedad por la influenza, pero lo mismo pasa con la toferina. Esto puede provocar también la muerte, sobre todo antes de los 3 meses. Ya comentamos que los bebés no se pueden vacunar hasta los 2 meses de nacidos. Por eso el hecho de que la persona embarazada se vacune ayuda a entregarle esa protección a los bebés. También sabemos que las vacunas son seguras durante el embarazo. Las que se administran a las personas embarazadas son seguras, no causan ningún defecto congénito ni autismo y se han usado para proteger a millones y millones de personas embarazadas durante sus embarazos. Y no solo a ellas, sino también a los bebés por nacer. Entonces, cuando una madre se pone la vacuna de TAP, la que protege contra la toferina, eso reduce la probabilidad de que al bebé le dé esa enfermedad. Esta probabilidad se reduce en un 90%. Con la vacuna contra la influenza, la posibilidad de que el bebé se enferme se reduce en un 70% también. Así que es importante recordar que estas vacunas y otras también, pero sobre todo nos vamos a enfocar en estas, son fundamentales durante el embarazo. Entonces, hablamos ya del momento en que es adecuado vacunarse. Unas 2 semanas después de la vacunación, la persona vacunada produce los anticuerpos que para la influenza y para la tosferina, como decíamos, y esto se transfiere al bebé a través de la placenta. Y así, cuando el bebé nace, tiene ya los anticuerpos que recibió de su madre para tener protección en sus primeros meses de vida, algo fundamental cuando hay vacunas que no puede recibir directamente. ¿Y qué pasa con el COVID-19?
He hablado con muchísimas personas sobre la importancia de vacunarse para protegerse del contagio de COVID, sobre todo en personas embarazadas o personas que están considerando embarazarse o para quienes están todavía amamantando o que acaban de dar a luz. Esto es importante porque el COVID tiene implicancias para las personas embarazadas. ¿A qué me refiero? La vacuna contra el COVID es muy segura en el embarazo. Mi colega va a hablar un poco más en detalle sobre eso. Y la razón por la que consideramos esta vacuna en el embarazo es que ahora que la vacuna ya lleva unos años usándose, sabemos que las personas vacunadas durante el embarazo, en comparación con quienes no se vacunaron durante su embarazo, tienen mejores resultados. El COVID-19 puede causar muchos problemas, no solo en las personas embarazadas, sino también para los bebés. Lo más común es la muerte. Personas embarazadas no vacunadas contra el COVID tienen mayor probabilidad de morir por la enfermedad o de tener que ser hospitalizadas en cuidados intensivos. También tienen mayor probabilidad de necesitar eh, respiradores y también tienen mayor riesgo de complicaciones para los bebés. Estos tienen mayor probabilidad de nacer prematuros o también de tener que ser hospitalizados en el cuidados intensivos neonatales. Para las madres también hay mayor probabilidad de dar a luz tempranamente por que los síntomas o porque se agrava la enfermedad. Pero no se ha demostrado de que haya mayor probabilidad de que estas personas deban dar a luz por una cesárea o que haya alguna hemorragia durante el embarazo, ni tampoco de tener alguna infección que involucre la placenta. Todo eso no se ha visto con la vacuna. Entonces, el mejor momento para vacunarse en el caso del COVID-19 es cualquier momento del embarazo. No hay ningún riesgo mayor de vacunarse contra el COVID-19. No hay ninguna complicación adicional en el embarazo si la persona está vacunada. Así que este momento es el mejor. Y también si están amamantando, al bebé también se les traspasan los anticuerpos que le dan una protección mayor. Siguiente lámina. ¿Qué más pueden hacer? Estamos aquí para hablar de la importancia de las vacunas principalmente. Hace muchísimos años ya que conocemos distintos tipos de vacunas que nos han ayudado muchísimo a eliminar enfermedades graves que solían causar la muerte hace cientos de años. Pero además de la vacunación, otras cosas que ayudan a su sistema inmunológico son tener un buen descanso, sobre todo en el embarazo. Eso incluye dormir de 7 a 9 horas por noche, un sueño de calidad, es importante mantenerse bien hidratada, sobre todo en el embarazo, beber al menos de 8 a 10 vasos de agua al día, si no más, ser activa físicamente con la aprobación del médico. Hay que asegurarse de que el ejercicio sea seguro en el embarazo, pero una vez que lo conversan con su médico o con la matrona o su proveedor de salud obstétrica, si se les autoriza, es buena idea hacer 30 minutos de ejercicio diario, al menos 5 veces a la semana. Caminar también es una excelente fuente de ejercicio para fortalecer la inmunidad. El yoga prenatal también es importante porque ayuda a relajarse. Hay clases disponibles y de las que les puede informar su médico para garantizar que es seguro que lo hagan durante su embarazo si es que este no es de alto riesgo. Porque un riesgo podría ser que no puedan hacer algunas de estas cosas. Y la meditación también en este mundo que tiene tantos factores que nos estresan, en la familia, en el trabajo, en casa, la meditación o centrarnos, todo eso, además, por supuesto, de comer saludablemente, todo eso es importante para fortalecer el sistema inmunológico en general. Siguiente lámina. Esta es una tabla
que nos habla de la importancia de ciertas vacunas durante el embarazo. Hablamos de la influenza, por ejemplo, que es importante siempre en el embarazo. Imagínense que alguien me pregunta, me dice, doctora Claire, hace 2 años estaba embarazada y me puse la vacuna contra la influenza. ¿Me la debo poner ahora que estoy embarazada de nuevo? Y la respuesta es sí. Lo mismo pasa con la de TAP. Hay que ponérsela en cada embarazo. Si usted estuvo embarazada hace 3 años y ahora otra vez, es importante también que se ponga la vacuna Tdap. Hay otras vacunas que se pueden administrar a ciertas personas dependiendo de las enfermedades o condiciones específicas que tengan, como la de la hepatitis A, la B, o la neumocócica o meningocócica. Todo eso lo pueden conversar con su médico particular para saber si son vacunas que deberían administrarse por sus condiciones de salud particulares. Algunas de las vacunas que no son seguras en el embarazo son, por ejemplo, las de la rubiola, lo mismo la varicela. Esas no se pueden administrar en el embarazo. Muchas gracias por su maravillosa presentación. Fue muy buena. Ahora escucharemos a la doctora Chloe, profesora asistente de epidemióloga. Ella está en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad Graduados CUNY del área de salud pública, salud global, distintas enfermedades y salud reproductiva. Además, lleva a cabo investigación sobre el impacto del COVID-19, esta epidemia, en los pacientes pediátricos, además de pacientes que ya han tenido la vacuna del COVID-19 y que ha sido administrada a ellos y a sus padres en Nueva York. Hemos trabajado con ella en otros webinars enfocados para padres y les agradecemos que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos con la próxima. Muchas gracias, doctora Claire, por su resumen de la vacunación durante el embarazo, cómo funciona, por qué la necesitamos. Lo que yo voy a hacer ahora es hablar un poco sobre los datos que tenemos relacionados a los riesgos de las infecciones de COVID-19 en las mujeres embarazadas. Y además usaré la palabra personas embarazadas y niñas embarazadas. Hablaremos sobre los datos que tenemos y la información que proporcionamos a las personas embarazadas, mujeres embarazadas y niños. Hablaré además de los datos que apoyan los beneficios de la vacunación de influenza y COVID-19. Hablaremos de la seguridad relacionada a esto y a los refuerzos de las vacunas de cada una de estas enfermedades. La influenza, como bien la conocemos, esta gripe es un virus y hay dos virus que se vienen a nuestra cabeza cuando pensamos en la influenza. Tenemos el tipo A y B, ambas nos pueden enfermar. Esta vacuna nos entrega protección para cualquiera de estos tipos de gripes. La influenza es endémica, esto significa que sigue un patrón predictivo cada año en general,
Como bien dijo la doctora anteriormente, la temporada de influenza comienza en octubre y dura hasta mayo. Todavía estamos en la temporada de influenza en este año y generalmente el punto álgido de la influenza, es decir, cuando tenemos más casos de esta temporada de influenza, se da dentro de los meses de diciembre a febrero. Lo que vemos a la derecha son datos del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y lo que nos muestra esta imagen son la cantidad de casos que vemos durante la temporada de influenza. Desde el periodo 2018-2019 hasta la temporada actual del 2022 al 2023. Y lo que podemos destacar de esta imagen es, cuando vemos la línea celeste clara, esa línea no teníamos mucha influenza en ese periodo y la razón de aquello, como pueden imaginar, es que estuvimos siguiendo las guías de protección de COVID-19. La mayoría estábamos usando mascarillas, nos estábamos reuniendo, no viajábamos tanto y por eso no tuvimos tanta influenza en el periodo 2020-2021. Tuvimos más el año pasado y este año, en que volvimos a tener una temporada de influenza más normal, que se ve representada en la línea verde y azul oscura, que son los periodos parecidos, previos al COVID. Podemos ver aquí, al menos en la ciudad de Nueva York, y esto se puede aplicar en todo el país, es que tuvimos el punto álgido antes. La tuvimos en noviembre y diciembre del 2022. Sin embargo, seguimos teniendo casos y estos casos son los que nos informan las personas que reciben las pruebas. No se hacen prueba de estar infectados de influenza. Hay personas que están infectadas pero no quedan registrados esos casos. Y en este caso, siempre ese número va a ser mucho menor que la realidad de los casos de influenza. Hablamos de la gripe pandémica o la influenza pandémica en el que hay cambios y se convierte en una influenza mucho más infecciosa, más personas se enferman y además es un periodo mucho más largo. Quizás oyeron la pandemia 18-19, fue global en que muchas personas murieron por ello. La más reciente fue el 2019, donde tuvimos la influenza H1N1, también una pandemia, que no fue tan mala como la del 2018-2019, pero muchas personas se enfermaron. Algunos hechos respecto a la influenza es que viene de las aves, generalmente de algunas zonas de Asia, cuando se desarrolla la vacuna cada año. Nosotros, no yo específicamente, pero quienes se dedican a hacer vacunas, estudian en esas áreas para ver cuál es la posible influenza que vaya a circular en las poblaciones humanas. Esta primera vacuna se creó en 1945, por supuesto que es muy distinta a la que tenemos ahora. Se va adaptando y actualizando para poder enfrentar a los distintos virus que tenemos hoy en día. Algunos datos de nuestra influenza endémica 2022-2023 y la cantidad de casos siempre se estima para la influenza. No tenemos una claridad de una cantidad exacta, pero muchas personas van al doctor, no van, o sea, van al doctor y no todos reciben la prueba de la influenza. Muchas personas simplemente se quedan en casa y no es necesario que vayan al doctor o al hospital, pero esta es una estimación de la cantidad de personas que les da influenza y este año tenemos un aproximado de unas 20 millones de personas que les dio influenza. Nosotros recibimos estos datos de las pruebas, algunos de oficinas de médicos, de consultas. Tenemos algunos métodos innovadores que también buscan analizan qué es lo que la gente está buscando en distintas plataformas de búsqueda. Y es una forma en la que podemos tener cierta vigilancia o contar la cantidad de casos. Si tenemos 50 millones de casos, es un 50% de la población de Estados Unidos. Son muchas personas que les dio influenza este año. También sabemos que hay entre 12 a 24 millones de visitas médicas relacionadas a la influenza. Estas son personas que están lo suficientemente enfermas para ir al doctor o van a ver a su proveedor de salud. Además, hay alrededor de más de 600.000 hospitalizaciones relacionadas a la influenza, donde necesitan cuidados por casos graves.
y tenemos alrededor de 18.000 a 55.000 muertes relacionadas a la influenza. Y es un número bastante grande de muertes relacionadas a la influenza. Estos datos son de Estados Unidos y también tenemos datos mundiales. Hablemos ahora en específico sobre las vacunaciones para la influenza en mujeres embarazadas y en niños. Como bien dijo la doctora, las mujeres embarazadas tienen más posibilidades de enfermarse gravemente por la influenza que cualquier otro adulto. Por eso nos preocupamos más por este grupo de personas. Este año, en noviembre de 2022, vimos el punto álgido o el comienzo de este punto álgido de nuestra temporada de influenza actual, en el que había casi todas las personas, mujeres entre 18 y 29 años, hospitalizadas que además estaban embarazadas. Este es un número bastante alto de la población que estaba embarazada y nos muestra nuevamente que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de tener una infección de influenza grave. Como bien explicó la doctora, sabemos que la influenza se debe puede generar pérdida de este embarazo, un parto prematuro, muerte del infante y también la muerte de la madre o de otras personas embarazadas. En 2009 y 2010 supimos que el 12% de las muertes de las madres se debían a la influenza, y esta es una muy alta proporción de muertes relacionadas a esta causa. Nuevamente, este es un año de influenza pandémica, fue bastante alto, y no queremos que las mujeres mueran de nada, y por supuesto que queremos protegerlas de este tipo de enfermedades. Para los niños y niñas, sabemos que ellos tienen más probabilidades de tener influenza. Para cualquiera que es madre o padre, lo sabe, y ellos tienen mucha exposición a la influenza. Tocan muchas superficies, se meten cosas a la boca, y los niños y niñas, debido a esta gran exposición, pueden tener más posibilidades de que les dé influenza. Y como les dije anteriormente, un 50% de la población puede darle influenza. Para los niños es aún más. Unos 20.000 niños serán hospitalizados por la influenza. Esta es una enfermedad grave, y los infantes o niños que tienen menos de 6 meses de edad tienen un mayor riesgo de ser hospitalizados. Y esto se debe a que cuando los niños son muy pequeños tienen enfermedades respiratorias, porque su vía de paso de aire es mucho más pequeña y pueden agravarse aún más los casos. Por eso nos preocupa tanto la influenza en infantes, niños o niñas de menos de 6 meses. Y ese es el periodo previo a que puedan recibir una vacuna. Este es un periodo muy riesgoso para las infecciones de influenza. Durante el 2019-2020, que fue nuestra última temporada de influenza previa a la pandemia, 188 niños murieron por la influenza, un 43% eran menores de los 5 años y un 57%, perdón, y muchos de ellos también eran menores de 6 meses. Adicionalmente, un 57% de ellos no tenía condiciones o enfermedades preexistentes. Esto nos dice que es algo bastante difícil de predecir, si los niños van a tener alguna influenza que va a ser muy grave para ellos y pueda morir. El hecho de que un niño sea saludable no significa que no tenga un riesgo o alguna otra enfermedad subyacente que pueda ser la razón del por qué pueda morir a partir de la influenza. Ahora voy a hablar un poco sobre el COVID-19 en las mujeres embarazadas. Estamos bastante familiarizados de cuando comenzó el COVID-19. La pandemia comenzó el 2020 y sigue con nosotros, desafortunadamente. Para las mujeres embarazadas, como bien dijo la doctora, las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente de la influenza. Hay mayores tasas de hospitalización que adultos que no están embarazados. Tienen complicaciones como pérdida, muerte del infante, muerte de la madre, bebés con bajo peso y nacimientos prematuros. Las muertes de las madres han aumentado durante la pandemia, y durante el 2020 y 2021, un cuarto de estas muertes se debían al COVID-19. Este
Este es un gran número de estas muertes de las madres y nos preocupa bastante que esta cifra continúe. Además, sabemos que las muertes maternales no se dan de la misma manera. Existe una disparidad étnica entre las mujeres embarazadas, de las mujeres que vienen de trasfondos de mayor pobreza tienen mayor posibilidades. Adicionalmente, las mujeres afroamericanas también tienen mayor riesgo que mujeres blancas o hispanas latinas. El COVID-19 en los niños puede causar una grave enfermedad. Me parece que el mensaje que nos entregaron antes durante la pandemia es que los niños no tenían riesgo de tener COVID-19 o tenían COVID asintomático o no se enfermaban tanto, pero la verdad es que aunque los niños suelen tener casos de COVID-19 más leves que los adultos, es posible que se enfermen gravemente a partir del COVID-19 y muchos niños de Estados Unidos han tenido COVID-19. Más de 15.5 millones de niños de Estados Unidos han tenido COVID-19. Puede que sea más, como bien sabemos, las pruebas no se registran todas. Muchas veces se hacen pruebas en casa y no recibimos los datos de esos casos, por lo tanto no tenemos en exactitud la cifra. Este es un estimado de la cantidad de niños que han tenido COVID. En la semana pasada, 11.000 niños dieron positivo. Sabemos que los niños pueden tener COVID prolongado. Esto quizás lo escucharon eh, que se da más en adultos, donde existe cambios de humor, fatiga, trastornos del sueño. Eso también puede ocurrir en los niños y es bastante preocupante. Para los niños, los síntomas más comunes son problemas con el humor, fatiga, trastornos del sueño. Es algo que se puede dar durante meses. Sabemos que hay 189.379 niños que han sido hospitalizados desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y durante la variante Omicron, que comenzó a verse durante el 2021, hubo un 20% de niños hospitalizados en cuidados intensivos. Habían algunos cuidados intensivos de niños donde ya no había espacio para poner a los niños. Se necesitaba un cuidado intensivo y había lugares en Estados Unidos en donde no hay muchos cuidados intensivos. Afortunadamente para nosotros en Nueva York tenemos muy buenos hospitales, pero esa también es una preocupación. Otro hallazgo respecto a las hospitalizaciones durante el COVID-19 es que durante la pandemia, casi la mitad de estos niños no tenían condiciones subyacentes, muy parecido a lo que mencionábamos sobre la influenza. No podemos predecir qué niños van a tener COVID grave. Es por eso que queremos protegerlos a todos. No podemos asumir que porque un niño está saludable y no tiene ninguna enfermedad subyacente, no se enfermarán. Desafortunadamente, más de 1.700 niños en Estados Unidos han muerto desde el comienzo de la pandemia. Alrededor de un 40% tienen menos de 5 años. Y la mayor mortalidad que pueden ver aquí a la izquierda en el gráfico, la más alta está, el de las mortalidades está en los niños de menos de un año. Y se debe a que estos niños son vulnerables. Si tienen menos de 6 meses no pueden ser vacunados, por lo que nos preocupa bastante cuidar y proteger a esa población. Y eso da miedo, ¿no? Los números que les mencionaba. Es bastante preocupante que puede afectar a mujeres embarazadas, a niños. Ambos están bajo riesgo de enfermarse de influenza COVID-19 y puede llevar incluso a la muerte. Pero lo bueno es que hay algo que podemos hacer al respecto. Podemos proteger a las mujeres o personas embarazadas y a los niños o niñas con la vacunación en 2019, 2020, durante esa temporada de influenza, justo antes del COVID. La vacunación de influenza pudo prevenir 7.5 millones de casos, 105.000 hospitalizaciones, además de muertes relacionadas a la influenza. Se pudo proteger a 6.300 personas. Es por eso que esta vacuna es muy efectiva para la protección de la población.
puede prevenir la muerte y enfermedades graves. También es muy efectivo y específicamente para la prevención de enfermedades graves y la muerte. Y esto pasa tanto para la vacuna de influenza y la de COVID-19, incluso cuando no se está haciendo un buen trabajo o para el caso del COVID-19, en que han sido menos efectivas con el tiempo, pueden prevenirles que se enfermen o siguen haciendo un gran trabajo para la prevención de enfermedades graves y la muerte, lo que nos permite, que es lo que está diseñado a hacer. Pero realmente su trabajo como vacunas es evitar que la enfermedad se agrave y que la persona muera. Y ambas ayudan en eso. Hablemos entonces de la vacuna contra la influenza para personas embarazadas. Para quienes se ponen esta vacuna, tienen un 50% menor, riesgo menor de una infección respiratoria, un riesgo 40% menor de hospitalización, es menos probable que tengan su bebé de manera adelantada o de menor peso. Sabemos también que tienen un riesgo 34% menor de contagiarse eh, de influenza durante los primeros 6 meses de nacido el bebé. Entonces, se da protección a la persona embarazada y también al bebé que no se puede vacunar en útero. Entonces, es positivo para todos. Los niños que se vacunan contra la influenza ven una reducción en los contagios de influenza, sobre todo de gravedad. Tienen una probabilidad 74% menor de terminar en urgencias, una posibilidad 41% menor terminar en urgencias y una probabilidad 51% menor de morir por la enfermedad en comparación con los no vacunados. Casi entre el 80 y el 90% de los niños que mueren de influenza son niños no vacunados. Es una pena esto que sucede. Y quiero insistir en que a veces escuchamos que en un año en particular la vacuna que se desarrolló para la influenza no se ajusta también a la influenza que está circulando. Eso pasa, por ejemplo, si se estudian las aves en Asia o en aquellos países donde la enfermedad se gatilla antes que en nuestro país, puede ser que la vacuna que se desarrolla no sea perfecta para la cepa que hay esa temporada. Puede que no sea tan efectiva en la prevención del contagio, pero incluso en ese caso, esa vacuna da una protección muy potente y evita que la persona se agrave o muera. Y ese es el propósito principal de la vacuna. La vacuna contra el COVID-19 otorga una protección similar contra el contagio de COVID. En el caso de las personas embarazadas, el riesgo de infección respiratoria es menor, también el de hospitalizaciones, menor probabilidad de tener un un parto prematuro o un bebé de menor peso. El, para los infantes, el riesgo de contagio es un 45% menor. Estas cifras han ido cambiando, por supuesto, a medida que ha avanzado la epidemia, ya que hemos visto distintas variantes del virus del COVID-19, pero incluso con la actual Omicron, se ve que hay una protección importante para los recién nacidos cuando se vacuna a la persona embarazada. Y también se reducen las hospitalizaciones en los primeros 6 meses de vida, que es un momento en que no queremos llevar a los bebés al hospital, queremos que estén en casa. Por eso esta vacuna en el embarazo puede ayudarnos en este sentido. En el caso de los niños que se vacunan contra el COVID-19, quedan protegidos contra el contagio. Quizá han escuchado información errónea de que los niños no adquieren ninguna protección adicional de la vacuna. Eso no es cierto. La vacuna sí los protege. Esto va perdiendo fuerza en el tiempo, por supuesto, pero sí sigue presente la protección que evita que se agraven o mueran. Y ese es el rol principal que tiene la vacuna y lo cumple a cabalidad. Sabemos también que la vacuna contra el COVID, tanto en niños como en adultos, puede evitar el COVID persistente. Y sabemos también que el 87% de los niños
que estuvieron hospitalizados durante lo peor de Omicron no estaban vacunados. Por lo tanto, las tasas de hospitalización entre niños no vacunados son mucho mayores. Quiero mostrarles algunas notas sobre vacunas seguras. Vamos a hablar también de esto en la sección de preguntas. Hay muchos estudios y los datos de vigilancia, como se llaman, la revisión que se hace de los datos que vamos recopilando sobre la población de los Estados Unidos son muy claros y que indican que la vacuna es segura. Millones de mujeres embarazadas han recibido esta vacuna por más de 2 décadas ya, así que sabemos que es segura para las personas embarazadas. Estados Unidos tiene un sistema para informar efectos colaterales que monitorea la seguridad de todas las vacunas, incluida la influenza y el COVID-19. Y sabemos que las mujeres embarazadas no tienen más efectos colaterales al vacunarse en comparación con otros grupos. Las vacunas se han aplicado a millones de mujeres embarazadas en todo el mundo en el caso del COVID y no se ha identificado ningún efecto negativo. Y más de 13 millones de niños entre 6 meses y 11 años de edad se han vacunado solo en los Estados Unidos, no a nivel mundial. Y se informan muy pocos efectos colaterales de gravedad. Es algo muy poco usual y por lo tanto sabemos que la vacuna protege. Algo a considerar es si ustedes necesitan la vacuna o el refuerzo. Ya mencioné antes que la pandemia aún no se retira. Estamos mejor que en otros momentos, por supuesto. Hay menores tasas de contagio en la mayor parte del país. Hay menores hospitalizaciones, pero aún hay más de 100,000 casos nuevos cada semana en Estados Unidos. Como dije, 11,000 en menores de edad y sabemos que hay muchos más casos que eso. Por lo tanto, el COVID no se ha ido. Así que si ustedes o sus hijos aún no se vacunan o no se han puesto al menos un refuerzo, deberían vacunarse. La vacuna está disponible para todas las personas sobre los 6 meses de edad. Hay ciertos grupos específicos que no se pueden vacunar. Eso es importante discutirlo con su médico si cree que eso aplica, pero la gran mayoría se puede vacunar. Las personas inmunocomprometidas, incluir los niños entre 6 meses y 4 años de edad deben vacunarse. Eso es lo que recomiendan los CDC y la razón es evitar que los casos se agraven y que se produzca el COVID prolongado. Yo lo he repetido bastante, pero quiero insistir en que el virus sigue cambiando, hay distintas variantes y la protección contra el virus se va reduciendo con el tiempo. La vacuna sigue evitando que la persona se agrave o el riesgo de muerte también. Quería comentar algo más que ya lo cubrió mi colega. Rápidamente solamente es algo de información sobre la TDAP, sobre la tosferina. Esta enfermedad en 2019 hubo casi 19,000 casos de tosferina informados en niños. El 41% de los casos fueron, disculpen, el 41% de los infantes que tuvieron tosferina fueron hospitalizados, es una tasa alta. Y la mayoría de los niños que tuvieron la enfermedad ese año estaban en la edad en que se pueden vacunar, o sea, entre 6 meses y 11 meses, pero la mayoría no estaba vacunado. Lo que vemos aquí en el gráfico es la incidencia de la tosferina por grupo etario y como ven es mucho más común entre los infantes en menores de 1 año. Y recuerden que la doctora Claire ya nos dijo que los bebés no se pueden vacunar hasta los 2 meses de edad. Porque hay además una serie de vacunas que se aplican a los recién nacidos. Y lo que vemos aquí es que los casos de tosferina han aumentado entre niños de mayor edad y la razón es que hay una menor cobertura de vacunas actualmente. Esto es una pena
porque la tosferina se puede agravar bastante en el caso de los niños menores y por eso se requiere proteger con la vacuna a los niños y a los adultos también, para proteger de esa forma a aquellos bebés que aún no están en edad de vacunarse. La vacuna, como decía mi colega, es muy efectiva para evitar la tosferina y durante esos 2 primeros meses de vida, entonces la vacuna de la persona embarazada es fundamental para darle protección a los bebés. Y esa es la presentación. Muchísimas gracias. Tengo muchas ganas ya de contestar sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a escuchar un par de testimonios de miembros de nuestra comunidad que recibieron la vacuna durante el embarazo. Hola, quiero compartir con ustedes mi experiencia con la vacuna contra el COVID-19 cuando estaba embarazada. Yo decidí vacunarme porque sabía que me iba a proteger a mí y a mi bebé durante el embarazo. Recuerdo que le pregunté a mi matrona sobre la vacuna y ella me dijo que en ese momento aún no había muchos estudios sobre los efectos de la vacuna en embarazadas, pero que vacunarme me ayudaría a protegerme a mí y a mi bebé. En diciembre de 2021, ya casi al final de mi embarazo, unas 3 o 4 semanas antes del parto, decidí ponerme la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y en enero de 2022, después de dar a luz, tomé mi segunda dosis. Debo decir que después de recibir ambas dosis de la vacuna, recuerdo que no tuve ningún síntoma ni reacción a la vacuna. Sé que hay personas que sí tienen una reacción, para todos es distinto, pero en mi caso no tuve ninguna reacción a la vacuna. Los únicos síntomas que tuve fueron un dolor en el brazo, estaba un poco hinchado un par de horas, pero después eso se redujo. Por eso mi consejo para cualquier mujer o mujer embarazada que esté pensando en vacunarse o que tenga dudas sobre esto, yo la invito a vacunarse porque le ayudará a obtener protección contra el COVID, no solo para ella, sino también para el bebé, al menos en sus primeros 6 meses de vida. Así podrán estar protegidos contra el COVID, ya que
ustedes se han vacunado. Por eso las invito a todas las embarazadas a hacerlo. Fantástico. Para continuar, entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas. Tengo preguntas para usted, doctora Claire. El panel compartió algunas preguntas. La primera es sobre la importancia de la vacuna Tdap y la protección contra la tosferina. ¿Deben vacunarse también otros familiares si van a cuidar al bebé? Esa es una excelente pregunta y a mis pacientes yo les recomiendo que los familiares que van a cuidar al bebé o incluso solo lo van a visitar deberían vacunarse también contra la influenza y la tosferina. Hace años, cuando no conocíamos la vacuna contra el COVID, siempre recomendábamos la vacuna contra la influenza y la Tdap, porque como hemos dicho, ese es el tiempo más vulnerable para el bebé, no ha desarrollado sus propios anticuerpos, no podrá vacunarse hasta que cumpla 6 meses. Entonces, si hay otras personas que pueden poner al bebé en riesgo de tener alguna de las complicaciones que mencionaba mi colega, se protege finalmente a toda la familia, a todos en los que están en su entorno, en el entorno del bebé, y por eso sí, hay que vacunarse contra la tosferina, contra la influenza y contra el COVID, además de ponerse el refuerzo, sin duda. Gracias. ¿Qué consejo le daría a quienes quieren ayudar a otros a recibir la vacuna con más confianza durante el embarazo? Es una buena pregunta. He hablado con muchas pacientes en los últimos 3 años sobre sentirse segura, ¿no? De confiar en la vacuna. Y me gusta decirlo así. Me gusta decir que queremos promover que la gente confíe en las vacunas, porque las personas tienen muchas dudas, si es adecuada para ellas, si es segura, qué debo hacer, qué pasa con la lactancia. Por eso es importante hablar con el profesional de la salud, el obstetra, la matrona, él o la doctora, para resolver esas dudas y tener la confianza necesaria. Estos paneles son muy importantes para obtener la información necesaria para tomar la mejor decisión para cada uno y para la familia. Si decide no vacunarse, aunque todos nosotros recomendamos que se vacune, debería seguir implementando las medidas de cuidado como la mascarilla, aunque ya no es obligatoria y ha habido muchos cambios, sobre todo durante el embarazo. Mientras toma su decisión, debería seguir usando la mascarilla y respetando las otras medidas de seguridad, que no solo le protegen contra el COVID. Y como decía mi colega, eso también influyó en las bajas tasas de influenza, porque todo el mundo estaba usando influenza. Entonces, mientras se decide si esa es la decisión correcta, es bueno seguir usando la mascarilla, aunque nosotros sí recomendamos vacunarse. Y hacer todas las preguntas que tengan. Yo hablo con mis pacientes sobre las dudas específicas que tienen. A algunos pacientes les preocupa si hay algún daño por cómo se inició la vacunación, si hay algún efecto secundario, que cómo puede afectar a la lactancia, personas que no están embarazadas, pero que quieren embarazarse pronto. Todos ese tipo de dudas yo las contesto en concreto para ayudar a las pacientes a tomar la decisión correcta. Otra cosa que quería mencionar es que yo como obstetra tengo información de mi gremio sobre cómo hablar con los pacientes. Nosotros conocemos la información que tenemos que entregar a los pacientes para aconsejarlas. Esto lo hacemos en muchas áreas y siempre, pero sobre todo ahora en que hay tanta incertidumbre. Mi colega hablaba de las tasas de embarazo de las personas embarazadas, que son muy bajas. En ciertos grupos específicos son aún más bajas. Por ejemplo, en las personas de raza negra, la tasa de vacunación es de un 15%. Quizá esta información ha cambiado, pero sabemos que es importante no solo recibir las 2 dosis, sino también el refuerzo, porque aún hay personas que dudan sobre el refuerzo. Por eso yo le digo a mis pacientes, sí, qué bueno que se puso las 2 dosis, sigamos adelante y pongámonos el refuerzo. Me parece que eso es importante y no sé si mi colega quiere agregar algo más.
No, me parece bien. Está silenciada. Lo lamento. Gracias. Y la siguiente pregunta que tenemos. ¿Hay algún programa de emergencia para embarazadas? Para quienes quieran saber más de este tema. Está silenciada. Yo le indico a mis pacientes que se dirijan a un sitio web si es que tienen acceso a un computador. Lo dejaré en el chat. Esto viene de la Asociación de Ginecobstetras y se publican muchas notas. Esto es algo para pacientes, no para doctores. Ahí hay mucha información sobre qué hacer y hay una gran sección que está dedicada al COVID-19, dedicada a la vacunación, y lo voy a incluir en el chat para que las personas lo vean. Ellos pueden dirigirse a ese sitio web para encontrar mucha más información. Les será muy útil. Yo no recibo ni siquiera un solo dólar si ustedes se dirigen a ese sitio web, pero sí les refiero esta información a mis pacientes porque es muy útil. No es para doctores, no es para científicos, sino que para personas comunes y corrientes, para los pacientes y para que ellos puedan recibir respuestas. Es algo que voy a dejarles en el chat. Muchas gracias. Eso va a ser muy útil. La última pregunta que nos enviaron es si hay alguna contraindicación para el embarazo y la vacunación. Hablamos en particular de dos vacunas que no se dan a las personas embarazadas. Una es contra la rubiola, la varicela, y otra también es para la chickenpox. Estas son las vacunas que no le damos a las mujeres embarazadas. Debido a eso, nosotros esperamos después del embarazo para dar cualquiera de las dos. Es la varicela para la rubiola, también no es contraindicada, el sarampión, son por el tipo de vacuna que son, pero después de ya haber dado a luz, podrá recibir estas dos vacunas y las otras que mencionamos antes. Y enfatizo con este mensaje, DTaP, COVID e influenza son seguras durante cualquier momento del embarazo, a excepción de DTaP, que esa se puede aplicar durante las 27 semanas a las 36 semanas. Y la vacuna de la influenza durante cualquier etapa de su embarazo. Quiero dejar eso bien en claro. Muchas gracias. Avanzamos para la doctora Diesel. Hay muchos rumores sobre la vacunación del COVID-19. ¿Qué le podría decir a su audiencia para ayudarles a sentir calma respecto a todos estos rumores? Buena pregunta. La voy a explicar y luego les voy a hablar un poco de esta información falsa que se comparte bastante. No hay ninguna razón para creer que impactarían la fertilidad de las mujeres por la forma en que funcionan estas vacunas. Además, no hay ninguna indicación de que pueda afectar alguna de estas vacunas a la infertilidad o algún resultado, el resultado que pueda tener en su embarazo o para dar a luz. Esto se estudia primero en animales y es una muy buena señal respecto a si algo es dañino o no para los fetos, para los animales que están embarazados o preñados. Eso se probó y no hay ninguna indicación, no hay nada que nos indique básicamente que pueda generar algún daño. Estas pruebas o ensayos luego se hacen en personas y los ensayos iniciales a pesar de que no se llevaron a cabo estos ensayos en personas embarazadas, aunque algunos sí terminaron embarazándose durante esos ensayos, sí se hizo un estudio en donde se analizaba el efecto que tenía la vacuna en personas embarazadas. Estos fueron estudios que se llevaron a cabo y además tenemos los datos a partir de la vigilancia que hacemos porque estamos monitoreando muy de cerca cualquier indicativo que nos pueda mostrar que esto es peligroso. Y esto se hace a partir de un sistema de informe conocido como VAERS y además la CDC sigue los casos de personas embarazadas y ha seguido personas durante el periodo de
de amamantamiento para ver cómo se están sintiendo. Y hasta ahora, nuevamente, no han tenido un mayor efecto, solamente los efectos adversos generales, que es el dolor de brazo, o los comunes y corrientes, pero no hay nada distinto. Eso es lo que nos muestra la ciencia. Lo malo es que hay mucha desinformación. Y lo que nosotros decimos, y es algo que puede respaldar la doctora Claire, hay que tener cuidado con las fuentes de información. Y las redes sociales pueden ser muy buenas, puedes obtener buena información y datos, pero también información errónea. Y desafortunadamente, parte de esa información errónea, que no es exacta, que está mala o parcialmente buena, está puesta allá afuera para engañar a las personas. Y en particular, la historia de la infertilidad no es nueva. Esta historia la vimos con otras vacunas anteriormente. Esto es algo que se utiliza para asustar a las personas, porque es algo que da miedo, es una idea que nos da miedo que puede afectar su fertilidad o la de sus hijos o hijas. Pero para este caso no es verdad y tampoco para los otros casos en otras vacunas. Así que deben tener cuidado desde dónde sacan su información. Lo mejor para obtener información es a través de centros médicos, a través de la CDC, a través de recursos estatales o gubernamentales, además de la Municipalidad de Nueva York. Lo que se encuentra en Facebook o Instagram es información que ustedes deben tener mucho cuidado. Además, me gustaría agregar otro dato a su comentario. Con respecto a la pregunta de la fertilidad, lo que hicieron fue ver estudios de personas que estaban teniendo tratamientos de fertilidad para ver sus resultados y compararon a las personas que recibieron la vacuna en ese momento y se dieron cuenta que no había diferencia entre estas personas respecto a sus resultados de intentar embarazarse. Es por eso que sabemos de la seguridad que tiene en personas que han tenido problemas con fertilidad en su vida. No hay problemas para embarazarse, no tuvo problemas en ese resultado, ni tampoco en esos bebés que nacieron posterior a esa vacunación. Y eso se estudió a cabalidad, como bien mencionó la colega, y es así como respondimos a esa pregunta. Ahora, para los hombres que se infectan con COVID-19, no con la vacuna, sino que se infectan, esas personas, esos hombres han tenido ciertos problemas con la eyaculación o la calidad del semen, ese tipo de cosas. Para los hombres que no recibieron la vacuna y que se infectaron de COVID-19. Es muy importante cuando se lea en redes sociales o muestren datos, hay que saber de quién se está hablando, de qué grupos de individuos se está hablando. Y para muchos de mis colegas médicos que estaban embarazadas durante el periodo en que salió la vacuna, fueron ellas los individuos de quienes pudimos saberlo, quienes estaban trabajando en primera línea, quienes recibieron la vacuna anticipadamente en 2021. Y gracias a ellos tuvimos esa información de seguridad, a pesar de no haber tenido personas embarazadas en los ensayos clínicos que se hicieron inicialmente. Toda esa información viene de doctores, científicos o científicas embarazadas que se pusieron la vacuna y pudimos obtener los datos a partir de ellas. Y gracias por permitirme hacer este comentario. Muchas gracias a las dos panelistas que respondieron preguntas y preocupaciones de los miembros de la comunidad. Ahora le vamos a dar la palabra a Loni.